Hola, soy Katy de atareada.com y hoy voy a hablaros de las mantas de las temperaturas. No va a ser un tutorial, simplemente voy a contaros qué es una manta de las temperaturas y cómo se puede hacer, de dónde conseguir datos y qué material y demás. Antes de continuar, quiero recordaros que los enlaces a mis redes sociales los tenéis en la casilla de descripción de este vídeo, debajo, y también el enlace al blog, que en el blog suelo poner todos los patrones de los tutoriales que hago y más cosas. Donde más activa estoy es en Instagram, o sea que si queréis seguirme, pues ahí también. Una cosa más, si os gusta el vídeo, suscribíos, dadle a la campanilla y así no os perderéis ninguno, que mi intención para este año es hacer bastantes más vídeos de los que he venido haciendo hasta ahora, ¿vale? No me enrollo más y empezamos con las mantas. ¿Qué es una manta de las temperaturas? Una manta de las temperaturas es una manta que se teje teniendo en cuenta la temperatura de cada día, la temperatura ambiente de cada día. En función del sitio en el que vivas, tendrás que elegir hacer un rango de temperaturas al que aplicar unos colores. ¿Qué quiere decir? En la zona en que yo vivo en Madrid, en España, la temperatura que solemos tener puede ir desde los -5, -6 grados algún día del invierno hasta más de 40 grados en algún día del verano. Entonces, lo que yo hice es elegir un rango de temperaturas de 5 en 5 grados y empecé en 6 o menos grados y le adjudiqué un color. Y de ahí hacia arriba. -5 a 0, de -5 a -1, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, hasta llegar a más de 40, ¿vale? 40 o más. Este es el croquis que me hice yo, o el rango de temperaturas que yo apliqué. Los colores los eligió mi hija, las mantas eran para mi hija, los eligió ella. Y yo os recomiendo que os hagáis esto, y además por duplicado, ¿vale? La manta se tarda tiempo en hacer y entonces lo más fácil es, es fácil que se olvide un color, otro, porque hay épocas del año en las que estás utilizando 2, 3 colores y otras en las que a lo mejor ese color no lo usas y de pronto lo tienes que utilizar porque cambia, ¿vale? Entonces yo por un lado puse esto es un cartoncito que tenía por ahí, ¿vale? Hice unos agujeros y metí el hilo. Lo hice por duplicado, ¿por qué? Porque de esta manera uno de ellos lo mantengo en la bolsa donde tengo los ovillos que no estoy utilizando. Los que he comprado porque casi no me quedan o los que todavía no tengo que utilizar. Uno de ellos lo mantengo con esos. Y el otro lo mantengo en yo tenía una cesta, donde tengáis el proyecto donde lo estéis utilizando, para saber en cada momento qué hilo tenéis que usar, qué color tenéis que usar, ¿vale? De esa manera no se os olvida. Aparte de poner las temperaturas por un lado con el hilo, por la parte de atrás yo puse el color y el número de lote de cada ovillo que compré, ¿vale? Así, de esta manera, cuando se me acababa uno, pues me apuntaba el color, el número del color o el nombre del color del hilo que utilicéis y el lote, porque los lotes a veces cambian y puede cambiar la tintada, pero bueno, lo fundamental es apuntar el color para no equivocarse al ir a comprarlo, ¿vale? Yo creo que a mí me vino fenomenal porque tuve que ir unas cuantas veces y bueno, de esta manera no me perdía. Había veces que sabía qué color tenía que usar, pero otras que no. Unas veces que me equivocaba y decía, no, si me he equivocado, ¿cuál tenía que usar? Y entonces me venía genial tener esto en la bolsa donde tenía el proyecto, en el cesto en mi caso donde tenía el proyecto. Lo primero que hay que hacer después de comprar la lana. A ver. Para hacer la manta, como la manta es algo que lleva bastante lana, yo lo he hecho con una lana acrílica baratita y sobre todo que la encuentro fácilmente. Yo he utilizado esta lana, Caricia Classic, es un acrílico normalito pero es muy suave y lo encuentro en los bazares que tengo aquí. No tengo muchas tiendas de lanas aquí cerca, pero sí tengo bazares y en ellos, en algunos encuentro esta lana, con una variedad de color muy grande y sé que siempre tienen, ¿vale? Reponen, sé que siempre tienen, entonces en el caso de que me falte uno, pues puedo ir a por él y lo tengo para el día siguiente o lo tengo para la tarde, para cuando me quiera poner a hacerlo.
no quiero olvidarme nada de lo que tengo apuntado, entonces por eso me voy a ver mirando al lado de vez en cuando. Vale, los colores. Los colores, vale. Yo elegí estos colores, pero los colores, eliges los colores que quieras. O sea, los que a ti te gusten. Tú a cada temperatura le pones un color, el que tú quieras tener en tu manta. Y ya está, no hay nada escrito sobre eso, ¿vale? Tú lo eliges simplemente, te haces tu croquis, te haces tu rango y ya está. Lo que decía de la lana es fundamental que sea una lana que tengáis accesible, ¿vale? Que no vaya a dejarse de fabricar porque es muy difícil calcular la cantidad exacta de lana que vas a necesitar. Sobre todo si lo haces si no lo haces de un año anterior, porque lo puedes hacer de un año anterior, lo puedes hacer del año que naciste tú, del año que nació tu hijo, tu primo, tu amigo, lo que sea, lo puedes hacer de cualquier año. Porque hay webs en las que mantienen los registros de temperatura desde 1900 y mucho, ¿vale? Para eso, a ver, os cuento otra cosa, me voy de uno a otro, pero bueno, a ver. ¿Cómo me enteré yo de qué es una manta de temperatura? Pues hace como 3 años o así, viendo un podcast de Krista, de The Secret Jarnery. Ella sacaba una manta de temperaturas que había hecho. Ella había hecho la manta de 6 meses con unos colores muy llamativos, muy vivos, muy bonitos. Ella tiende a trabajar con colores muy vivos siempre, entonces es muy vistoso todo lo que hace. La manta era muy, muy bonita. A mí me gustó. Y me puse a mirar y a buscar y así. Entonces vi que las mantas de las temperaturas las haces en punto, las haces en ganchillo, las haces por filas, las puedes hacer de la temperatura máxima del sitio que quieras, de la mínima, las puedes hacer de ambas, de la media. Son datos que encuentras en internet. ¿Y por qué sé que los encuentras? Pues porque cuando ya decidí que quería hacer la mía, seguí buscando y encontré el podcast de Té con Lana, de Merche de Té con Lana, ¿vale? Secret Jarnery tiene os dejaré el enlace a los canales abajo en la casilla de descripción, incluso a lo mejor en una de estas etiquetas que salen por aquí arriba. Pues Secret Jarnery tiene su canal en inglés y Té con Lana tiene su canal en español. Merche tiene como 3, 4, 5 vídeos, no recuerdo, en los que va explicando todo el proceso, todo lo que ella investigó para hacer sus mantas de las temperaturas, porque ella las ha hecho de años anteriores. Entonces tiene las webs de donde saca los datos y todo, cómo calcular la cantidad de lana aproximadamente que va a necesitar y todo eso. Yo no lo hice así, yo lo hice del día a día, porque yo quería hacer mi manta de un tiempo que estaba por venir, ¿vale? Tenía que hacer, mi manta en realidad son 2 mantas. Hice 2 mantas porque mi hija se iba a estudiar fuera y le quise hacer una manta del sitio en el que iba a estar, en Canadá, y una manta del sitio donde vive, en Madrid, ¿vale? Donde vivimos. En principio mi idea era hacer las 2 mantas y unirlas para que por un lado apareciese el lado de Canadá y por otro lado el lado de España, pero ella al final decidió que las quería separadas. Entonces yo cogí los datos para hacer mis mantas de la web AccuWeather, accuweather.com. También os dejaré el enlace abajo. De todos modos, en el blog también quiero hacer una entrada con todo esto, o sea que también estará allí, pero en la casilla de descripción vais a tener todos estos enlaces. Vale, en AccuWeather lo hice con AccuWeather porque ahí encontré la temperatura más cercana a mi población. Porque en otras que encontraba me da la temperatura de un pueblo que está a lo mejor a 30 kilómetros y esta me daba la temperatura más cercana, o sea, del pueblo en el que vivo. Y nada, simplemente lo iba a hacer por un periodo de 10 meses, que es el tiempo que ella iba a estar fuera. Y empecé en agosto de 2019, tenía que acabar en el 30 de junio de 2020. Así que no tenía las temperaturas previas y por eso, ¿qué es lo que hice? Pues coger un ovillo de cada color de los que iba a utilizar para empezar. Empezaba en verano, pues empecé con los colores más cálidos, los últimos días de agosto, primeros de septiembre, y luego fui comprando los ovillos según los iba necesitando. La compra inicial, un ovillo de cada. Y para luego ir, pues necesité bastantes más, pero no puedo, son 2 mantas también, entonces no sé al final cuántos ovillos de cada color, eso no lo puedo decir porque no lo sé. No he guardado las etiquetas, debería haberlas guardado, no las he guardado, así que no sé cuántos he gastado en total, pero os digo que son un montón.
sobre todo algunos colores. Vale. ¿Qué punto elegimos para hacer la manta? Pues el que queramos. Yo elegí el punto, lo llaman de diferentes formas, pero el punto moss o punto musgo es un punto bajo y una cadena, ¿vale? Punto bajo y cadena, se repite todo el rato y se alternan en la siguiente fila, se alternan el punto bajo y la cadena. Creo que tengo un tutorial de cómo hacer este punto que es muy sencillo, pero que es muy vistoso. La verdad es que tiene una trama, deja ahí una trama muy, muy bonita en cualquier cosa donde la utilices. Otra cosa más que da este punto es que no le da una altura excesiva por fila. Yo lo iba a hacer por filas, de hecho lo hice por filas, y en lugar de coger la máxima o la mínima, lo que hice fue coger las dos, ni media ni nada, cogí las dos. Dije, yo quiero hacer máxima y mínima porque la diferencia entre la mínima y la máxima aquí suele ser muy grande. Hay días que hay una variación de 20 grados entre la máxima y la mínima, y en el otro sitio pues a lo mejor no es tan grande, pero bueno, quiero ver en realidad qué temperatura hay, por arriba y por abajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tenía dos formas o tres de hacerlo. Una de las formas era coger las hebras de la máxima y la mínima cada día y hacer una fila entera. Pero con esto la fila por día se me iba mucho de alto. Mi manta tiene 306 días y para los 306 días eché 306 cadenas, ¿vale? Empecé con 306 cadenas, dije, vale, voy a hacer tantas cadenas como días estoy haciendo en la manta. Y lo hice así. Entonces, con una lana doble, si la lana que estoy utilizando me pide aguja del 4, que yo en realidad lo que usé fue aguja del 4,5 para darle un poquito, para que no quedase muy tiesa la manta, quería que quedase más así, más blandita, más para acurrucarte como mejor, le metí el 4,5 de ganchillo, 4 milímetros y medio. Entonces, otra opción, esa descartada, porque se me iba a ir de largo larguísimo. Entonces, la otra opción era hacer la mitad de la máxima hasta la mitad de la fila y la mínima en la otra mitad. Pero de esa manera quedaba muy raro, no me gustaba. Y a mi marido se le ocurrió otra forma de hacerlo, que es cogiendo la máxima y la mínima en cada día, empezar el primer día llegando hasta la mitad con la máxima o mínima, por la primera que empieces, ¿vale? Empiezas por la máxima, llegas con la mitad, hasta la mitad con la máxima, y luego en la otra mitad la mínima. Y al día siguiente empiezas por donde has hecho la máxima, que has hecho hasta la mitad, al día siguiente la máxima la haces, yo en mi caso, 9 puntos antes, un trozo antes. Antes de llegar a la mitad, pues me queda un trozo. Después hago la siguiente temperatura con todos sus puntos y al final tengo que hacer, a ver dónde aquí por ejemplo, ¿vale? Aquí se ve. Hago la temperatura que me toca con todos sus puntos, esta de aquí, esta naranjita sería la mínima, y el trozo que me he comido hasta la mitad de la máxima lo hago aquí, al final. De esa manera tengo 103 puntos, eran 306, son 103 puntos de máxima, 103 puntos de mínima, pero el color se va mezclando, el de unos con otros, y me da un gradiente de color, una mezcla que queda bastante bonito. Os voy a enseñar la manta, aunque he puesto las fotos, pero voy a intentar enseñarla, a ver, para que veáis un poco más, como que es bastante grande. Y como es bastante grande, no sé si voy a poder enseñarla bien, pero bueno, para que veáis un poquito lo que digo de la mezcla esa que se hace del color, ¿vale? Yo creo que se ve, donde los colores son más diferentes, se ve más. Esta sería la manta de aquí, de España, de Madrid, y las temperaturas varían bastante. Esa está la mitad y esta la otra mitad, y se ve el cambio de color. Los rojos son los más cálidos y los verdes o blancos son los más claritos. Veis que, bueno, yo creo que se aprecia bastante bien. En la otra, en la de Canadá, que son colores más fríos en general, hay muchos más colores, más días de colores fríos que en esta. Pero igual se ve que están mezclados, muy mezclados, ¿vale? Se ve ese gradiente
que va haciendo al mezclar, pero por tiempos, o sea, ya os digo que o sea, el número de puntos final es el mismo de las dos temperaturas, pero se mezcla, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis, esta sería la temperatura mínima, pues veis que hasta aquí llega un día, pero el día siguiente llega hasta aquí, ¿vale? Y al siguiente hasta aquí. Pero bueno, no sé si lo estáis viendo, yo creo que lo he puesto muy arriba. Aquí, por ejemplo, se ve... ¡Uf! ¡Qué calor! Aquí veis, ¿vale? Hay días que la temperatura máxima y la mínima coinciden el color. A lo mejor había días que de máxima había 12 y de mínima 10. Pues el color era el mismo, ¿vale? La fila entera. Pero bueno, al día siguiente, por ejemplo, pues veis aquí. Aquí me había comido esto hasta llegar al medio y luego al día siguiente un trozo más, al día siguiente un trozo más y así. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, en el blog intentaré ponerlo bien clarito porque no sé si me estoy explicando muy bien. El caso es ese. Este cambio de punto que veis aquí es porque, bueno, mi hija tuvo que volver antes de lo previsto por la pandemia y yo decidí que terminaba la manta hasta los días que había dicho que la iba a hacer. Entonces ahí le puse un punto diferente para saber que hasta aquí es cuando se vino. En la otra lo hice igual. En el día en que llegó aquí le puse un punto distinto. Aquí en este caso lo que hice fue un punto así, encima, un punto deslizado, para marcar el día que volvió a España por la pandemia. En fin, madre, qué calor. ¿Qué más? ¿Qué más os quiero contar que no se me olvide? Vale. Otra cosa que... A ver, el tamaño podéis hacer el tamaño que queráis, los días que queráis. Yo hice los 10 meses porque era el tiempo que ya iba a estar fuera, pero podéis hacerlo de un año entero, podéis hacerlo de 6 meses, podéis hacer una bufanda o una manta pequeña y hacerla de solo un mes o del periodo que queráis, ¿vale? Eso podéis hacerlo como queráis. Una cosa que no quería que se me olvidara. Como hay mucho cambio de hilos, cuando haces una manta de estas y la haces una fila por día, porque haces una máxima, una mínima nada más, pues al final, si al día siguiente vas a... Este punto que tengo es un punto reversible, ¿vale? Entonces yo he ido en vueltas de ida y vuelta, porque el punto es reversible, igual por un lado que por otro. Pero si haces otro punto o si haces eso, solamente una fila por día, a lo mejor quieres hacer... o sea, cortas al final el hilo. Yo en este caso tenía que unir 2 veces el hilo, o sea, mezclar hilo 2 veces en cada fila habitualmente, ¿vale? Salvo los días que coincidía la máxima con la mínima. ¿Y cómo lo he hecho? Yo lo he hecho uniendo, no sé si veis, aquí por ejemplo hay un hilo un nudo de la unión. Podéis hacer las uniones como queráis. Yo utilicé el nudo de cirujano, el Magic Knot que llaman, nudo de cirujano, porque es un nudo que se queda muy firme, es muy difícil que se vayan. Lo normal es que no se vaya ese nudo, ¿vale? Entonces, y luego no se nota porque puedes cortar muy a ras y entonces no quedan hilos pendientes. Así que yo elegí ese. Otra forma podría haber sido simplemente ir llevando el hilo, dejar un hilo más largo y perderlo con el resto, pero a mí, yo prefería hacerlo cortando y anudando con ese tipo de nudo. Vale, otra cosa más que hice al terminar la manta, le puse un borde para que quedase un poquito más vistoso, como más rematado, mejor. Y le puse un borde muy sencillito, ¿vale? Este es el borde en la manta de aquí de España, la manta más cálida, y le puse los 2 colores más cálidos que tenía en mi rango de color, ¿vale? El borde es muy sencillo, es un borde, le hago un medio punto y vareta, si no me equivoco. Es que ahora hace un tiempo ya que la terminé y la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero creo que fue algo así. No, perdón. No. Vale, no, lo que hice fueron varetas. No me acuerdo. A ver. Vale, sí lo tengo.
el borde. Como hace tiempo de verdad es que no se me había olvidado cómo lo había hecho completamente. Vale, lo que hice fue una fila de medios puntos, sí, eso sí, un borde de medios puntos todo alrededor, y luego hice una fila de medias varetas y cadena, igual que el punto que había hecho aquí, pero en lugar de hacer medio punto, media vareta, ¿vale? Media vareta y cadena, y luego en la última fila, la del color de más calor, el más fuerte, lo hice con media vareta y vareta. En los puntos de cadena hacia vareta, en los puntos de la media vareta hacia media vareta. Y quedó, yo creo que quedó bastante chulo. Luego en la manta de Canadá, la fresquita, le puse el borde en los colores más fríos, ¿vale? Esos son los más fríos, el azul y el azul oscuro. Y es el mismo borde, pero cambiando el color. Así, de esta manera las diferenciaba, aunque luego la verdad es que se diferencian fenomenal porque tienen unos colores bastante distintos. Y yo creo que nada más. Fundamentalmente eso es todo lo que tengo que contar. Que la mía es un pelín más complicada, la explicación es un pelín más complicada por eso, por haber utilizado las dos temperaturas de esta forma, pero que al final es muy fácil llegar y al día siguiente 9 puntos menos de la primera temperatura que se añaden al final, después de hacer toda la fila de la segunda temperatura, o sea, la máxima o la mínima por la que empieces. Y así, de esa manera acabas teniendo lo que sería todo el color cálido. Si empiezas en la vuelta con él, acabas teniéndolo todo en la parte del final y luego vas al contrario, por eso hace ese juego de colores. Y yo creo que nada más, no se me ocurre mucho más que contar de la manta. Es una experiencia, a mí la verdad es que me gustó mucho. Yo iba viendo día a día, con un día de retraso, un día o dos de retraso, porque a veces estaba la previsión y otras veces cambiaba al día siguiente sobre la previsión, entonces iba haciéndolo con un día o dos de retraso. Pero aquí he encontrado las dos temperaturas, en AccuWeather las encontré perfectamente, todos los días y así de bien. Tardé más, tiene su historia, porque me estaba quedando sin lana justo cuando empezó el confinamiento por la pandemia aquí en Madrid, con lo cual no podíamos salir de casa, no podíamos ir a ningún sitio, y hasta que no acabó todo esto y pasó, pudimos empezar a salir de nuevo. Estuve como 2 meses en los que no tejí ni nada, pero bueno, luego le metí días extras de tejido a las mantas y ahí está. La verdad es que son muy grandes, abrigan un montón y están fenomenal. Yo os recomiendo, no creo que sean las últimas mantas que haga de temperatura. Y no sé, quizás haga una de 2020, es un año para olvidar muchas cosas, pero bueno, también es un año que no se nos va a olvidar, así que no sé. Una cosa que podéis hacer en las mantas de temperatura, normalmente tenéis un punto y el punto se sigue y ya está. Pero si queréis marcar fechas, como por ejemplo el cumpleaños, hay gente que lo hace del año en que nació su hijo o el año que nací yo. Si lo hago del año en que nací yo, a lo mejor quiero marcar días en ese año que sean especiales. Igual que yo he marcado aquí diferente los días en los que mi hija volvió antes de tiempo. Pues puedes marcar el día de cumpleaños, el día de un aniversario, el día de, no sé, lo que quieras, y hacer un punto distinto. Mis puntos son muy discretos, pero puedes hacer un punto puff, un punto bodoque o un punto en V o lo que quieras, marcar esos días si quieres en esa manta para que sea pues un poco más especial, que tenga alguna distinción por algo. O una manta de todo el año y metes el cumpleaños, en el día del cumpleaños de cada uno metes un punto diferente, no sé, lo que quieras. Y nada más, yo creo que nada más. Que con esto explica, es que hace poco tiempo me preguntaba alguien tengo unas fotos puestas en Instagram y alguien me preguntó qué eran las mantas de temperaturas que lo veía, pero no sabía muy bien qué eran. Pues esto es tejer según la temperatura de cada día, según la temperatura que tengas cada día en tu zona, en lo que sea.
Creo que no se me olvida nada más. De todos modos, puede que si se me ha olvidado algo aparezca luego en el post, en el blog, y que os cuente algún dato más. Y os digo que todos los enlaces que os he dicho aquí los voy a poner en la casilla de descripción por si queréis echarles un ojo, y nada más, que os animéis a hacer vuestra manta de las temperaturas, que luego es muy reconfortante y te abrigas con ella en el sofá y estás súper a gusto. Nada más. Gracias por estar ahí, como siempre. Nos vemos en el próximo.